A esta hora, Caldas, Quindío y Risaralda se integran en la señal informativa más importante de la región. Comienza Telecafé Noticias, con la mejor y más completa información del Triángulo del Café. (7:58), bienvenidos a la más completa información de Caldas, Quindío y Risaralda en Telecafé Noticias. Saludo especial a esta hora para todos nuestros televidentes que nos siguen en www.telecafé.gov.co y también a través de los diferentes cable operadores a nivel nacional. Les tenemos detalles sobre las medidas que se siguen tomando por parte del gobierno nacional para contrarrestar la presencia del coronavirus, por supuesto el acompañamiento de las autoridades departamentales y locales. Por el momento, los invitamos a ver nuestros titulares. El Ministerio de Salud confirmó los 2 primeros casos de coronavirus en el departamento del Quindío. Se trataría de un joven de 18 años y una mujer de 46 que llegaron provenientes de España e Italia, respectivamente. En Pereira confirman primer caso de coronavirus. Ya con este sería el segundo en el departamento de Risaralda. Las autoridades hasta el momento intensifican las medidas para evitar nuevos casos. En Manizales, las autoridades extreman las medidas de seguridad en la cárcel La Blanca y en la cárcel Villa Josefina de Mujeres. Gobierno Nacional expide paquete de medidas dentro de la emergencia económica, proteger a los más vulnerables, garantía del empleo y recursos para la salud. Nuevas medidas para contener la propagación del coronavirus. En Risaralda preparan decreto para prohibir la venta de bebidas alcohólicas en todos los municipios. Caldenses en el exterior dan testimonio de cómo viven la crisis del COVID-19 en Europa. Más de 800 usuarios que no habían pagado su factura de agua y tenían servicio suspendido en el Quindío fueron reconectados por orden presidencial. Y en los deportes, algunos deportistas colombianos se mantienen en países gravemente afectados por el coronavirus. Actividades físicas y recreativas en los hogares quindianos. Y en Sin Estrés, las instituciones educativas suspendieron sus clases de manera presencial. Sin embargo, el aprendizaje continúa desde casa. Espere todos los detalles al final de la emisión. 8:00 p.m, mucha atención. Esta mañana el Ministerio de Salud confirmó la presencia de las 2 primeras personas contagiadas de COVID-19 en el Quindío. De acuerdo con el reporte, habría llegado proveniente de Europa este fin de semana e inmediatamente fueron puestos en aislamiento preventivo. Ante la confirmación de estos casos, las autoridades señalaron que se intensificarán los controles a los vuelos que lleguen al aeropuerto del Edén. Tras la confirmación de los 2 primeros casos de COVID-19 en Armenia, desde el gobierno departamental y municipal indicaron que los contagiados llegaron procedentes de Europa. Corresponde a una señora de 46 años proveniente de Italia, nacional colombiana, y otro, un joven de 18 años que venía de España, también nacional colombiano. Con los dos, desde el momento en que se les hizo las pruebas, se tomaron las medidas, según nuestra secretaria de Salud, las medidas preventivas de aislamiento. Los 2 casos están muy bien reportados desde el primer momento. Los resultados llegaron esta mañana, donde nos dan los 2 primeros casos positivos en el municipio de Armenia. De acuerdo con las autoridades, inmediatamente se tuvo conocimiento de estos casos, se cumplió el protocolo establecido y los ciudadanos fueron aislados. Igual el seguimiento de las personas con las que pudieron haber tenido algún tipo de contacto, pues ya hay un equipo interinstitucional del departamento del Quindío y de la alcaldía de Armenia que está trabajando. De hecho, desde las directivas del GI School señalaron que uno de los casos está relacionado con el centro educativo. La persona llegó de Europa y desde que el momento que tocó a Colombia ha estado completamente aislado. No ha tenido ningún contacto con miembros de nuestra comunidad, realmente ni con su propia familia. Por su parte, los mandatarios hicieron un llamado a la calma y afirmaron que se va a hacer un especial seguimiento al tema de los vuelos en el Aeropuerto Internacional El Edén. Vamos a tomar, como le dije también al presidente, algunas medidas de los vuelos internacionales que llegan a nuestra ciudad. Finalmente se indicó que de llegar a necesitarse, el horario de toque de queda podría ampliarse, así como otras medidas que garanticen el aislamiento preventivo de la población. El presidente Iván Duque Márquez anunció que en desarrollo del decreto de emergencia se proveerá de más recursos al sistema de salud.
de manera que pueda atender los requerimientos en materia hospitalaria tras la emergencia provocada por el coronavirus. Además, se realizará un giro adicional para los más de 10 millones de colombianos beneficiarios de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor. En primer lugar, nosotros, en el marco de la emergencia económica y social, estamos garantizando la provisión de recursos para el sistema de salud en esta situación. Que eso permita facilitar la adquisición de equipos médicos, que permita facilitar también tener a disposición capacidades de testeo mucho mayores y capacidades también de descentralización de los mismos en el territorio, pero también proveer recursos de liquidez a la red hospitalaria para que el sistema pueda tener una capacidad de respuesta. Vamos a dar un giro adicional durante la vigencia de esta emergencia sanitaria para el programa de Familias en Acción. Estamos hablando de garantizarle un ingreso adicional a más de 2.600.000 hogares y beneficiando a cerca de 10 millones de colombianos. En ese sentido, también estamos dando un giro adicional al programa Jóvenes en Acción, que va a beneficiar a cerca de 204.000 jóvenes de bajos recursos en el país. Y estamos también dando un giro adicional para el programa Adulto Mayor, que cobija a más de 1.500.000 adultos mayores en estado de vulnerabilidad en el país. Otro de los anuncios hechos por parte del primer mandatario de los colombianos, Iván Duque Márquez, está relacionado con el servicio de agua. A manera de salubridad, a más de 1 millón de usuarios les será reconectado este servicio. Con el ministro Jonathan Malagón, a partir de hoy se establece la reconexión del servicio de agua gratuitamente a cerca de 1 millón de beneficiarios, familias, de personas que hacen parte de familias que se benefician del servicio de agua y que lo tenían desconectado por falta de pago, para que durante la emergencia sanitaria tengan acceso a ese preciado líquido. Y lo hacemos además con otro principio, la aplicación del congelamiento de la tarifa de agua durante la vigencia de la emergencia sanitaria. Otra de las medidas que ha causado expectativa es el aislamiento preventivo para los adultos mayores, pues miles de personas de la tercera edad, especialmente aquellas que se encuentran en circunstancias difíciles, recibieron con enorme expectativa los anuncios del presidente de la República de tener que someterse a la medida de aislamiento obligatorio. Sus condiciones no son fáciles, porque en la gran mayoría de los casos deben dedicarse a la informalidad para sobrevivir. Para salvaguardar la salud de los adultos mayores, el Gobierno Nacional ordenó aislamiento obligatorio para aquellas personas mayores de 70 años, lo que quiere decir que a partir de este 20 de marzo a las 7 de la noche y hasta el 31 de mayo, esta población no podrá salir de sus casas, salvo para abastecerse de bienes de consumo y de primera necesidad, utilizar servicios de salud, adquirir medicamentos y acceder a servicios financieros. Mucha población no pensamos, porque mira, aquí estamos rodeados de abuelos y mucha gente por la calle, pensamos que eso es exagerado porque a uno le da nervio. Me dijeron todo eso, pero lo que pasa es que yo estoy solo, hace 9 años que se me murió la señora y quedé solo. Entonces lo que me dijeron es que me tuviera encerrado ahí en la casa adentro. La preocupación entre los ciudadanos es por aquellas personas que cobija la norma, pero que deben salir para poder subsistir del trabajo informal. Yo lo haría siempre y cuando me tuviera yo un apoyo de alguien, pero yo en este momento no lo tengo. Yo opino que todos tienen que darme la plata para yo subsistir en la casa. Yo vivo de esto nomás. Si yo no trabajo con estos perros, se mueren de hambre, y yo también, entonces yo necesito ir a trabajar, a reciclar, y que hay que vivir encerrado. Yo no necesito hogares de paso para mendigarle a nadie nada. Ante este panorama, la Secretaría de Familia, que acompaña a la población de adulto mayor, está adelantando estudios junto a los diferentes alcaldes del departamento para determinar el número de personas mayores que viven de la informalidad y así coordinar la entrega de paquetes alimenticios o subsidios. Por ahora, quienes acudían a los centros día para la alimentación diaria son los que siguen beneficiados a través de alternativas. Los centros día, pues obviamente no los pueden abrir porque eso implica que el adulto mayor se desplace de su casa al centro día. Lo que tienen que garantizar los directores de estos centros día es que el componente alimenticio que le van a dar a ellos se lo lleven a sus casas.
Los centros vida, anteriormente conocidos como ancianatos, están bajo normas exigentes para la recepción de visitas, pues personas con síntomas gripales o menores de edad no podrán ingresar. De otro lado, la Secretaría de Desarrollo Social está definiendo los lineamientos para determinar las entregas de los subsidios de Colombia Mayor, que beneficia a más de 8.000 adultos mayores. Siguiendo con el tema de medidas emergentes tomadas por parte del Gobierno Nacional, hay que destacar que en el departamento del Quindío a más de 800 usuarios les será reconectado el servicio de agua, esto para evitar la propagación del COVID-19. Entre el paquete de medidas económicas y sociales dadas a conocer por el presidente Iván Duque para enfrentar la crisis que está generando el COVID-19, se habló de una reconexión del servicio de agua para quienes lo tenían suspendido por mora. En el departamento, Empresas Públicas del Quindío ya había adelantado este proceso. La instrucción del señor gobernador, acatada obviamente por nosotros, fue hacer la reconexión de 819 usuarios que tenían hasta el día de antier obviamente el servicio de agua suspendido. Una vez dispuesta esa instrucción por el señor gobernador, lo que nos dispusimos fue a organizar una cuadrilla para que efectivamente acudiéramos a los 9 municipios para hacer precisamente la reconexión de todos esos usuarios. Empresas Públicas de Armenia, que está a cargo del suministro del preciado líquido a los habitantes de la capital quindiana, dijo a través de un comunicado de prensa que está revisando el estado de suspensión en la ciudad para implementar la reconexión en el transcurso de la semana. Sin embargo, aunque Telecafé Noticias trató de contactarse con su gerente para determinar el número de beneficiados, esto no fue posible. John Fabio Suárez, gerente de EPQ, recordó a la comunidad el objetivo principal de esta medida. Lo que pretendemos nosotros es, dentro de ese proceso de contención, aportar de manera decisiva, porque recordemos que el lavado de manos es el llamado más efectivo que nos han venido haciendo los conocedores del tema de la salud. Aunque para ambas empresas no es claro el manejo tarifario, el presidente Iván Duque fue enfático en congelar las mismas durante la emergencia sanitaria. Pero no hay medida perfecta. Usuarios de servicios públicos en la ciudad de Manizales han solicitado la reconexión de luz, teléfono y otros servicios. Sin embargo, la empresa Aguas de Manizales reconectó el servicio de agua a los deudores morosos. Moisés Gallego, del Comité de Usuarios, pidió a otras empresas de servicios públicos a que reconecten el servicio a las personas que no han podido pagar debido a esta emergencia que se tiene en Manizales y en todo el país. Pero también estamos diciendo que, dado de que los colegios y universidades han sido mandados a las casas y que los profesores tendrán que trabajar desde sus casas, pues hay mucha población vulnerable. Y para trabajar vía internet usted necesita mínimo energía, pero además necesita internet. Entonces lo que le hemos hecho por derecho de petición a la CHEC, en este caso a Tigo Une, y lo vamos a extender a todas las empresas que prestan servicio de internet, es que no se suspenda el servicio de internet, ni la CHEC suspenda el servicio de energía durante esta emergencia. Y que por el contrario se reconecte los que están desconectados, que son muchos, son más de los que nosotros creemos. Lo grave es que ante esta solicitud algunas empresas han indicado que no es posible reconectar el servicio. Lamentablemente Tigo contestó rápido y veloz, de una, contestó que no. Entendemos, dice que solo si hay una orden presidencial. Lo cual demuestra que esa multinacional Tigo poco le interesa pues realmente la ciudadanía, pero nosotros insistimos y le hemos pasado copia al alcalde, al gobernador, para que reaccionen y ellos también hagan pronunciamiento al respecto. No podemos ocultar en esta crisis otros hechos que son fundamentales para la ciudadanía. Por su parte, el gerente de Aguas de Manizales se anunció la reconexión de este servicio por tratarse de una coyuntura de fuerza mayor. Hemos iniciado desde el día de ayer lunes, son alrededor de 960 familias. Esperamos esta semana tenerlas con la disponibilidad de servicio de agua potable. Esto significa que las familias que hoy en día no tenían servicio van a tener la posibilidad de aseo y de hidratación. También se anunció la entrega de tanques de agua en sitios de invasión en la capital caldense. Igualmente tenemos zonas en la ciudad donde por la ubicación de viviendas en sitios con riesgo no tenemos la posibilidad de dar el servicio. En estos sitios vamos a habilitar tanques conectados a la red para que las personas puedan tomar el agua suficiente y puedan mitigar la necesidad de agua para aseo e hidratación. Estas medidas fueron tomadas en el puesto de mando unificado de la capital caldense.
8 de la noche, 14 minutos, y en medio de toda esta situación que se vive por el COVID-19 en el mundo, se preguntan muchos de ustedes cuál es la suerte de los nacionales en el extranjero. Pues colombianos residentes en España y China se comunicaron con Telecafé Noticias para entregar su testimonio acerca de las medidas que se están tomando en ese país ante la grave situación que se vive por el coronavirus. Estos caldenses piden que sigamos al pie de la letra las medidas de autocuidado. Dos colombianos, una radicada en España y el otro, un periodista en China, le han pedido al Gobierno Nacional de Colombia que cierre aeropuertos y que extremen medidas ante la grave situación que vive hoy el mundo por cuenta del coronavirus, advirtiendo que la mayoría de los pacientes que arriban al país no contestan a las autoridades con total sinceridad, dificultando el proceso de saber si están o no contagiados. Los testimonios son contundentes. El virus tarda mucho en manifestarse. Nadie sabe quién lo tiene. Nadie sabe si llega a la casa con el virus, porque los síntomas aparecen a los 4 días o más tarde en algunas personas. Entonces, por favor, colaboren, quédense en la casa. España, ¿qué pasó? España se lo tomó muy tranquilo, entre comillas, y pasó lo de Italia. Ellos señalan que muchas personas mienten en los controles de los aeropuertos para evitar todos los procedimientos que eventualmente tendrán que afrontar en caso de contagio y narran desde estos países su dramática situación. El virus puede mostrar sus síntomas después de 7 o 15 días, entonces si yo no uso la máscara y estoy en contacto con otras personas, puede que tenga 7 o 15 días para contagiar a los demás, entonces mejor usar la máscara, sí o sí. Claro, la uso solo afuera. Mi consejo, mi recomendación es quedarse en casa si no necesitas realmente salir. Usar la máscara si debes salir y lavarse las manos. La realidad es que hoy tenemos un desafío que es atender de manera adecuada una pandemia, como lo ha declarado la Organización Mundial de la Salud ante el coronavirus. Eso quiere decir que cualquier ser humano puede adquirir esta enfermedad. Telecafé Noticias comprometido con el autocuidado y la educación para todos los ciudadanos. Autoridades en Manizales toman medidas extremas en las cárceles para evitar la llegada del coronavirus. El mismo personal está tomando todas las medidas necesarias en los centros penitenciarios. Una de las poblaciones vulnerables son los internos de las cárceles y por eso hay que incrementar las medidas en los centros penitenciarios de Manizales. Respecto a las cárceles, hay que encerrarlas porque son focos donde podamos y donde tengamos infectados, pues se nos va a regar muy rápidamente, pero hay que proteger también a las personas que están privadas de la libertad y cancelar la política de visitas seguramente sea el indicador que nos permita tener allí mayor número de protección. El objetivo es que ingrese el menor número de gente a estos centros penitenciarios. Ahora se tienen suspendidas las visitas, se tiene suspendido el ingreso de personas. Es más, nosotros como personería estamos haciendo un monitoreo constante con la cárcel, todos los días nos estamos comunicando y estamos incluso para evitar generar riesgo al interior de la cárcel, estamos generando estrategias como la videollamada. ¿Para qué? Para evitar a lo sumo el ingreso de nuevas personas al interior del centro penitenciario. Según la personería, sí hay internos con gripa, pero ninguno con síntomas de coronavirus. Seguramente hay personas con síntomas de gripa, pero obviamente a todas aquellas personas que tienen esos síntomas se les está aplicando el protocolo de colocarles el tapabocas y asimismo solicitar a la línea 123 para que se sigan las instrucciones a ver si amerita o no una atención por COVID-19. En la estación de policía de Manizales también se están extremando las medidas por parte de las autoridades. Son las 8 de la noche de 18 minutos y mucha atención porque esta tarde fue emitido por parte del Ministerio del Interior un boletín en el cual se estaba manifestando que los toques de queda que se están adelantando en los departamentos y ciudades del país deben de ser consultados primero con el presidente de la República. Ahí nació la inquietud de algunos ciudadanos, si tambaleaban, si se quitaban o si se tomaba la medida del primer mandatario de los colombianos. Pues bien, a la final se ha llegado a una conclusión y es que los mandatarios tanto departamentales como municipales deben de llegar a un acuerdo con el gobierno nacional para instaurar estas medidas, como por ejemplo la que se piensa tomar en la ciudad de Bogotá durante el fin de semana con aislamiento voluntario por parte de los ciudadanos. Hacemos una pausa en instantes, continuamos con más información en Telecafé Noticias.
Son las 8 de la noche, 21 minutos. Continuamos con más información. Las medidas restrictivas que toman los gobiernos departamentales y municipales en el Triángulo del Café. Un decreto para prohibir el expendio de bebidas alcohólicas en los 14 municipios del departamento de Risaralda fue parte del resultado del último Consejo Departamental del Riesgo, celebrado hoy en Pereira. Además del decreto para prohibir la venta de bebidas alcohólicas, el mandatario departamental anunció la instalación de 50 ventiladores artificiales para proveer el mismo número de unidades con cuidado intensivo entre los municipios de Pereira y Dos Quebradas, que hasta la fecha son los únicos con casos positivos para coronavirus. Los alcaldes fueron enfáticos al señalar que desde el gobierno nacional también se deben tomar medidas para proteger a todos los colombianos. Le pedí al gobernador y a los alcaldes que le hagamos exigible al gobierno nacional el cierre del aeropuerto Matecaña. No podemos nosotros pretender aplicar medidas de contingencia sin cerrar las brechas en donde más está entrando el virus. Lastimosamente tenemos que dar a conocer de que los dos casos que tenemos positivos en el Risaralda, pues vinieron a través de ¿qué? Del aeropuerto. Asimismo, se habló de la necesidad de medidas en materia económica para garantizar que los comerciantes, medianos y pequeños empresarios no pierdan su capital durante esta emergencia. Hoy la gente se le está pidiendo el aislamiento, pero ¿cuáles son las medidas efectivas que se le van a dar a los comerciantes que tienen que cerrar sus locales? ¿Cuáles van a ser las medidas que se van a aplicar para que puedan haber congelamiento de los arrendamientos, por ejemplo, y que las personas que están haciendo su actividad comercial no se vean tan perjudicados? Desde los organismos de socorro también se dispone con personal capacitado para apoyar el estado de emergencia decretado por el presidente de la República. Nosotros tenemos en este momento en el departamento 1.400 socorristas, de los cuales en la parte de salud tenemos aproximadamente unas 200 personas, en auxiliares, en técnico en atención hospitalaria y en médicos. Las medidas en Risaralda forman parte del plan de emergencia del departamento para prevenir que el virus se propague a gran escala tras confirmarse el segundo caso positivo para COVID-19. Las medidas para prevenir la propagación del coronavirus en la terminal de transportes de Pereira se intensificaron en las últimas horas, tras la confirmación del primer caso positivo para COVID-19 en la capital de Risaralda. 4 enfermeras y una ambulancia forman parte del nuevo protocolo de seguridad. La revisión de temperatura y el cuestionario de preguntas a los pasajeros que ingresan a la terminal es el primer filtro. Me parece muy bueno que estén haciendo todos los requerimientos necesarios para todos los que viajamos. Nos preguntan que si hemos tenido algunos síntomas también, que el motivo de nuestro viaje y todo eso. Los controles fueron intensificados esta semana tras una serie de medidas adoptadas por la municipalidad y el departamento para evitar la propagación del coronavirus. Hemos colocado unos torniquetes en las entradas del terminal de transportes para que no ingresen las personas que no van a viajar. Nos parece importante que los viajeros vengan, compren su tiquete y se dispongan al viaje, pero que la persona que los vaya a acompañar mejor se quede en casa. Otra disposición que hemos tomado nosotros es abrir los baños para que la gente entre y se lave las manos. 4 enfermeras y una ambulancia forman parte del nuevo protocolo de seguridad para evitar contagios en uno de los sitios con más afluencia de personas en la ciudad. Hemos contratado también con la Defensa Civil 4 enfermeras permanentes en el terminal de transportes para que nos atienda el puesto de salud, aparte de una ambulancia que tenemos permanente aquí en las instalaciones del terminal. Pese a que durante la última semana la circulación de viajeros disminuyó en un 30%, se continúan tomando medidas para preservar la seguridad de todos los visitantes y trabajadores. Sí, me parecen muy necesarios. Lo primordial es la salud y el bienestar de cada uno de los ciudadanos. El protocolo de seguridad se ha intensificado a tal punto que esta semana se activó la alarma con un paciente que presentó una dificultad respiratoria. Se puso a disposición del sistema de salud público, ya que la persona manifestó no tener EPS o alguna protección, entonces se llevó al sistema de seguridad público. Más de 250.000 personas al mes reciben en promedio la principal terminal de transporte del departamento de Risaralda, razón por la cual se intensificaron algunas medidas para evitar riesgos de salud. Hemos observado las medidas que se toman en las cárceles, también con las personas de la tercera edad. La pregunta de muchas personas, los ciudadanos que se encuentran en situación de calle, ¿qué va a pasar con ellos? Pues escuchen esto: enfermedades crónicas, sobre todo en vías respiratorias, sistemas inmunológicos débiles, malnutrición e inclusive VIH son los problemas de salud que padecen las personas en situación de calle, que sumado a la imposibilidad de seguir indicaciones de higiene, las convierte en potenciales y extremadamente vulnerables a contraer el coronavirus.
La condición de salubridad de los habitantes de calle en Colombia les pone un peso extra para que cualquiera de ellos pueda contagiarse fácilmente con el nuevo coronavirus. Duermen a la intemperie, comen basura y muchos de ellos, consumidores de sustancias psicoactivas, se comparten pipas o jeringas, haciendo que esto sea un potencial virus como el COVID-19 y tenga más probabilidad de entrar a sus cuerpos. En Manizales aún no es claro el manejo que se le hará a esta población. El Estado se está quedando silenciado con el tema, sabiendo que esta población suele trasladarse de una ciudad a otra y son los que esculcan la basura y tienen altísima probabilidad de contagiarse. Otra tragedia es que los habitantes de calle, al no estar informados de la actualidad nacional, no conocen mucho sobre la existencia de este nuevo virus. Atención, la redacción de Telecafé Noticias acaba de conocer que falleció el león Júpiter, que luchaba por su vida. El animal tenía neumonía, tumores en el hígado y en los pulmones y varias afecciones hepáticas. Recordemos que tenía en vilo al país, a todos los animalistas y a todas las personas que están muy atentas a la salud de este animal. Son las 8 de la noche, 27 minutos, una pausa, pero antes los indicadores económicos. El dólar se paga en Colombia a 4.044 pesos con 55 centavos, bajó. El euro cerró en 4.513 pesos con 97 centavos, subió. La libra de café en Nueva York se paga a $1 con 8 centavos la libra, subió. El barril de petróleo, $24 con 56 centavos, bajó. VR para esta semana 272,87 puntos, subió. El precio interno del café para Manizales y Pereira, 1.177.375 pesos. En Armenia, 1.177.500 pesos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:30 minutos. Bienvenidos a la información deportiva en Telecafé Noticias. No todos los ciclistas que corren en Europa han podido regresar a territorio colombiano y algunos de ellos se encuentran en zonas donde la pandemia causa estragos. Su llamado es a que todos acatemos las recomendaciones. Jennifer Puentes, ciclista capitalina, corre actualmente con el equipo EFAPEL de Portugal y se encuentra en Coimbra en aislamiento voluntario. Antonio Costa, primer ministro de ese país, declaró hoy el estado de emergencia ya que se registran 642 contagiados y 2 fallecidos. Esto no es un juego, se trata de nuestra salud y la salud de nuestros seres queridos. Juntos podemos detener esta pandemia siguiendo las recomendaciones de las entidades de salud. La prevención es la mejor arma para combatir la propagación del COVID-19. Nicolás Gómez, nacido en el Carmen de Viboral, municipio antioqueño, igualmente está en estricto confinamiento ya que se encuentra en Bérgamo, Italia, país en el que hoy se registró un récord nefasto de fallecidos en un solo día, con 475 decesos y con cerca de 3.000 muertos a causa del letal virus. Gómez, quien corre por el Colpac Balán, equipo profesional de la categoría continental, también hace un llamado para que tomemos conciencia de la real gravedad de la situación por la que atraviesa el mundo. Italia está viviendo un momento muy difícil porque todos los hospitales están llenos, muchos contagiados cada día más, muchas personas muertas cada día. Entonces quiero hacerle una invitación de corazón a todos los ciclistas colombianos y personas en general de Colombia que estén a casa, piensen en sus familiares, en ustedes mismos. Ante la magnitud de la pandemia, ninguna medida se puede asumir como exagerada, y así lo han entendido los deportistas colombianos y especialmente los ciclistas. La obligación es de todos. Me quedo en casa. Me quedo en casa y el llamado también es para las autoridades para que no bajen la guardia. No se pueden flexibilizar las medidas adoptadas. Antes más bien, si toca, si corresponde, hay que apretar un poquitico más el cerco. El cese total de actividades deportivas y recreativas en el Quindío invitó a Lindera a crear alternativas a través de las plataformas digitales para que la gente se ejercite en su casa en tiempos de cuarentena. Evitar el contagio y controlar la propagación del COVID-19 no debe implicar la pérdida del estado físico o el estancamiento en la rutina deportiva. Por eso, el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia ha implementado estrategias para continuar con la preparación física desde casa. Vamos a seguir promoviendo a través de nuestras páginas los links para que las personas puedan ingresar y puedan hacerlo desde sus hogares. Entonces vamos a estar ya haciendo unas mesas de trabajo con el fin de establecer qué disciplinas y en qué horarios los vamos a realizar. La llegada de este virus ha provocado la suspensión completa de las actividades que venían impartiendo a la comunidad en los diferentes escenarios deportivos y espacios públicos.
Pensamos hacer una actividad muy grande y masiva desde la Plaza Cuyabra. La suspendimos, era un evento masivo de actividad física musicalizada, también suspendimos la ciclovía, suspendimos también una actividad que estábamos planeando hacer en muy corto tiempo de diferentes disciplinas deportivas en el Coliseo del Café. Sin embargo, esto no es impedimento para sacar provecho de la web, el cual será el principal aliado en esta nueva metodología educativa que se implementará durante el tiempo de aislamiento preventivo. Mire que hay muchísimas formas de poder masificar el deporte aún estando en familia. Las personas pueden hacer ejercicio en la sala de su casa, en el patio, en el balcón. Hay formas de hacer sentadillas, de hacer una actividad física musicalizada siguiendo las instrucciones de un profesor a través de redes sociales. Para el director de IMDERA, el deporte o el acondicionamiento físico puede aportar a la salud mental a partir de la generación de dopamina que permite el ejercicio. Por eso, invita a todos los quindianos que no se queden quietos en casa. Hay alternativas, un buen libro, promover nuevamente los juegos de mesa en familia, todo ese tipo de cositas sirven en estas circunstancias. El judoka risaraldense Jorge González es uno de los tantos atletas que ya comenzó el proceso de adaptación a las nuevas formas de entrenarse, todo para evitar la propagación de este tenebroso virus. El deportista risaraldense es de los máximos representantes de la región en esta disciplina y aunque hasta el momento no pudo asegurar su boleto a los Juegos Olímpicos, sí es de las figuras que se trabajan para futuras competencias. Bueno, en el ámbito deportivo también estamos siendo afectados pues por este virus que tiene azotado pues al mundo, porque en este momento está cancelado todo lo que es campeonatos regionales, nacionales, internacionales, y pues la clasificación olímpica también anda pausada por esto. Pues esto es fuerte porque nunca había pasado, pero pues con disciplina y con paciencia pues vamos a salir de esta. El doble campeón nacional confía en que pronto los atletas podrán retomar sus actividades de una manera normal y continuar con su calendario de competencias internacionales. 8:35 minutos, hasta aquí la información deportiva en Telecafé Noticias, pausa comercial y ya regresamos con mucho más para todos ustedes. Una buena noche. (8:38 continuamos con más información en Telecafé Noticias. Hacemos una pausa en medio de toda esta información del coronavirus para contarles que la Corte Suprema de Justicia ordenó una serie de pruebas en contra del actual senador y expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, por su presunta compra de votos en el caso conocido como la ñeñe política. Continuamos con más información, mucha atención. En Caldas, hasta el 13 de abril, los centros vida estarán cerrados con el objetivo de cuidar afectaciones en la población adulto mayor del departamento. Acogiendo las directrices a nivel país, la Secretaría de Desarrollo cerró los espacios de Centro Vida sin que termine la atención a esta población. Los alcaldes tienen la potestad, directamente o a través de los operadores, de hacer llegar de manera domiciliaria complementos alimenticios, complementos alimentarios, mercados y también atención a través de profesionales, pero en la casa de cada uno de los adultos mayores, e incluso aprovechar los profesionales que están contratados para los centros vida para que hagan una asistencia, vigilancia y control de las medidas que protegen la integridad de los adultos mayores en su casa. Por su parte, los asilos continuarán abiertos, pero se van a incrementar las medidas y controles para prohibir las visitas. Los asilos y los ancianatos, es decir, los centros de bienestar, continúan abiertos porque sería un mal mayor sacar a estos adultos a la calle. Ellos no tienen a dónde ir, deben pernoctar, deben permanecer en el centro de bienestar. Lo que se les ha pedido a los centros de bienestar, o sea, a los asilos, es que se impida la comunicación con el exterior, que no haya ingreso de visitantes, pero también que los adultos mayores que acostumbran dormir en el asilo y salir durante el día a recorrer las calles de las diferentes poblaciones, no se les permita. Caldas es uno de los departamentos con más población adulta en el país. La especulación con los precios de los insumos de higiene y aseo personal están generando preocupación y malestar entre la población pereirana. Esto debido a los altos precios que deben de pagar en la calle. Escuchen esto, por ejemplo, hasta 100 o 150.000 pesos deben pagar una persona por una caja de tapabocas. Pánico y aprovechamiento.
Una mezcla de largas filas y aumento desmesurado de los precios de algunos artículos que son esenciales para el cuidado de la higiene y para evitar la propagación del coronavirus. Hoy no solo son una necesidad, sino una buena oportunidad para acumular ganancias, aunque dejando de lado el estado de emergencia sanitaria que vive el país. Venía del Parque de la Libertad buscando tapabocas y en una farmacia una caja de tapabocas de 50 tapabocas es que 100.000 pesos. Me parece un abuso, me parece terrible. En varios puntos de la capital risaraldense se presentan estos casos de aumentos de precios en artículos que para la población es exagerado. Me parece un abuso, está bastante caro el alcohol y el gel antibacterial, ya no se encuentra de 30.000 pesos para arriba, un tarrito bien pequeño. Me parece que es un abuso, no deberían, que se aprovechan de la circunstancia que estamos atravesando. Desde el gremio del sector comercial en Risaralda se hizo un llamado a la calma y a la generosidad por parte de los que comercializan estos productos. Ser prudentes, no entrar en pánico y hacer un llamado, una invitación a la solidaridad del comercio, a la solidaridad con todos nuestros conciudadanos, con nuestros mayores, con nuestros menores. Y esto es responsabilidad consigo mismo. Esto no es con los demás. Asimismo, el gremio del comercio también aprovechó para solicitar a la población que evite el gasto innecesario de artículos y de esta manera maximizar no solo su consumo, sino evitar el gasto innecesario de todos estos productos. Un equipo de Telecafé Noticias recorrió anoche las calles de la capital quindiana durante el toque de queda establecido por las autoridades y aunque en general el comportamiento ciudadano fue bueno, se impusieron 27 comparendos. Se les recuerda a todas las personas, por favor, debemos estar ya en nuestras viviendas a partir de las 10 de la noche. Así sonaba la sirena de la policía minutos previos a que se iniciara el toque de queda en Armenia. Los uniformados se alistaban para realizar el operativo y garantizar que los ciudadanos acataran la orden y se quedaran en sus hogares de 10 de la noche a 4 de la mañana. Terminal de transportes, CAM, centros, sectores de mayor afluencia de público, poco a poco fueron cerrando sus establecimientos y la gente entraba a sus hogares. Porque eso se debe cumplir, por eso son los decretos para cumplirlos. Y porque cada uno nos tenemos que cuidar, si no nos cuidamos nosotros mismos, entonces ¿cómo? Sin embargo, aunque la mayoría de los armenios acató la medida, algunos fueron sorprendidos por fuera del horario permitido y se hicieron acreedores al respectivo comparendo. Hoy sí, desafortunadamente, comenzando la jornada ya han habido algunos. Y ese no es el objetivo propiamente de fijar un comparendo a las personas. Lo que queremos es que todos asumamos la responsabilidad de que nos estamos cuidando, de que la mejor forma de protegernos, pues lógicamente es irnos temprano para la casa, estar en la familia, no estar en estos lugares que pueden concentrar una gran cantidad de personas y allí hay una gran probabilidad de contagio. Muchos señalaban que los cogió la tarde saliendo de sus trabajos, de donde el amigo o simplemente que estaban cerca de sus hogares. Claro que sí, hay que tener medidas de precaución, pues obviamente, antes de las 10 de la noche estar en la casa. Y sí, estábamos llevando a un compañero y llegamos pues para la casa. Ya es medianoche en la capital quindiana y así lucen las calles transcurridas 2 horas de la medida de toque de queda implementada por las autoridades. El balance positivo, sin embargo, en este segundo día hubo varios infractores que salieron a las calles. Sí, en términos generales y digamos para la ciudad de Armenia el balance ha sido muy positivo. Es importante mencionar que los establecimientos públicos están cumpliendo con la medida y esperamos que en la medida en que continúen los días nuestros ciudadanos también entiendan que esto se hace como una medida sanitaria y que es importante que exista un aislamiento y especialmente en las horas de la noche. Calles vacías, almacenes cerrados, solo unos cuantos taxis y motos autorizados para circular a esa hora es el panorama que se percibe después de las 10 de la noche en una ciudad en calma y tranquilidad como pocas veces se puede ver. La gobernación activó a las 24 horas una sala de crisis para atender la emergencia del coronavirus. El tema central hoy fue el manejo de protocolos que se tienen en Caldas con los ciudadanos extranjeros. El gobernador encargado de Caldas explicó que el objetivo de la sala es conocer de manera inmediata las problemáticas que se están presentando en los 27 municipios por el coronavirus. Primero, excelente, primero que todo, porque estamos informados totalmente que los alcaldes nos están dando a entender cuál es la situación en cada uno de sus municipios, cuáles son los problemas que tienen y cómo se han venido resueltos. Si tienen alguna inquietud sobre el asunto, nosotros se la resolvemos aquí. Les estamos diciendo que deben hacer caso a las directrices nacionales inicialmente y posteriormente pues a los decretos de medida que tomamos para la adopción y contención del virus en el departamento de Caldas
que fue un decreto que se dictó por el doctor Luis Carlos Velázquez el domingo de esta semana. La iniciativa del gobernador, el doctor Luis Carlos Velázquez, ha activado la sala de crisis a nivel departamental para tener dos temas iniciales principalmente. El primer tema, un seguimiento a los casos de coronavirus en el departamento de Caldas, en coordinación con la territorial de salud del departamento y los hospitales de cada uno de los 27 municipios. Y el segundo tema es el asesoramiento permanente a los alcaldes del departamento. Los alcaldes han tenido muchas inquietudes con los temas de toque de queda, de movilidad, de abastecimiento de alimentos. Entonces lo que quiere el departamento de Caldas, el gobernador de Caldas, es tener una comunicación permanente 24 horas con cada uno de ellos, que nos tiene que tomar las medidas inmediatas tendientes a garantizar el bienestar de todos los caldenses. También se hizo un énfasis en el control de la población extranjera que intenta llegar al departamento. Los extranjeros que entren al departamento de Caldas y que vengan del extranjero se deben devolver o deportar. Segundo, los extranjeros que se encuentren ya en el departamento de Caldas los vamos a aislar obligatoriamente en casas que se van a alquilar para ello. Hasta el momento en Caldas solo hay un caso de coronavirus. Y mucha atención, que hay que destacar que al interior del Hospital Departamental San Juan de Dios de Armenia se adoptan acciones que buscan no solo salvaguardar la salud de los pacientes frente al coronavirus, sino también de todo el personal asistencial, incluidos médicos, enfermeras y demás apoyo. Según lo dio a conocer el gerente encargado del San Juan de Dios, en este momento el personal de turno en los diferentes servicios no se han modificado de acuerdo a las asignaciones establecidas para médicos hospitalarios, especialistas y enfermería, ante todo tomando las medidas necesarias para proteger a pacientes y funcionarios. Los médicos, las enfermeras, el personal auxiliar y también el personal administrativo estamos expuestos porque estamos trabajando en una institución que atiende enfermos. Una vez identificado el paciente sintomático respiratorio, ya tenemos unas rutas esclarecidas para tal fin y también tenemos unos protocolos diseñados para la atención de ese paciente sintomático respiratorio. Asimismo, se está haciendo un uso racional de los elementos de protección personal necesarios y de acuerdo a los protocolos, entre tapabocas, guantes y otros. En Colombia existen los monotrajes, precisamente ya hemos adquirido algunos de ellos. Tenemos en existencia unos que nos permiten el abordaje inicial de los pacientes críticos, pero no todo el mundo tiene que vivir disfrazado con el monotraje todo el día, caminando por todos los pasillos de las instituciones. Por otro lado, el galeno indicó que se está a la espera de establecer el paso a seguir con el personal mayor de 70 años de acuerdo a las nuevas disposiciones nacionales. Estamos detectando algunos de nuestros médicos especialistas que continúan vigentes con sus habilidades quirúrgicas y médico-asistenciales para que estos médicos se vayan para sus casas. Finalmente, con el tema de especialistas, en su mayoría contratistas, cuyo número es reducido, el objetivo es mantener los turnos y de caso de necesitarlo se apoyaría con personal adicional. Por disposición del alcalde de Manizales, los restaurantes y centros comerciales de la ciudad cerraron sus puertas para evitar la masificación del COVID-19. Las pérdidas serán incalculables, pero los dueños de estos establecimientos están dispuestos al sacrificio económico por un bien mayor, la vida. Impulsados por las medidas gubernamentales tomadas en los últimos días, varios establecimientos comerciales en Manizales y su área rural han decidido cerrar sus puertas. Razones como cuidar a sus empleados y ser coherentes con la situación que sufre el país son más que suficientes para el cierre. La medida va desde restaurantes, bares, hasta llegar a gimnasios y centros comerciales. La idea es apoyar toda la parte de prevención de nuestros colaboradores y de todos nuestros visitantes, dada nuestra gran afluencia de público. Entonces es muy importante dentro del marco de la responsabilidad social como aportar ese granito de arena. El sector de los restaurantes en Colombia ve con preocupación este panorama. Si bien cada vez son más los establecimientos que comunican a través de sus redes sociales que están tomando medidas de prevención de contagio, ya es inminente este impacto. Así lucen hoy los restaurantes en la zona urbana y rural de la ciudad de Manizales, atendiendo el decreto del alcalde de esta capital donde indica que los restaurantes deben estar cerrados. Alternativas, domicilios. Alternativas, buscar aplicaciones. El autocuidado es muy importante y la invitación, amigos televidentes, para que se quede en su casa, por prevención suya y de su familia. Es cuestión de responsabilidad. El reto es incrementar los domicilios y tener estrategias de salubridad estrictas para que la gente esté tranquila, porque sus alimentos los está preparando gente saludable. Sin embargo, muchos restaurantes prefirieron cerrar como respeto a sus comensales.
Estuvimos de 15 días acá cuando empezó el tema del coronavirus como tal acá en Colombia, a incentivar el lavado de manos, a colocar pendones para el lavado de manos, colocar en los televisores de todos nuestros salones cómo es el lavado adecuado de las manos y el cuidado con todo. Otros restaurantes han afirmado que intensificaron la frecuencia de desinfección de todas sus áreas. Han puesto dispensadores de gel desinfectante para personal y clientes y otras disposiciones. 8:50 minutos, una pausa. En instantes continuamos con más información en Telecafé Noticias. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Sin Estrés. Como medida para evitar la alta concentración de personas para prevenir el contagio del COVID-19, las instituciones educativas suspendieron sus clases de manera presencial. Sin embargo, el aprendizaje continúa con el programa Escuela en Casa. En el eje cafetero se están realizando estrategias en las instituciones educativas para que los estudiantes continúen con el proceso de aprendizaje desde sus casas, como lo es el caso de la institución educativa Jesús Maestro en Montenegro. Este es un proceso que se ha hecho en conjunto con todo el equipo docente y una de esas estrategias tiene que ver con el uso de las herramientas TIC. Las plataformas que ha ofrecido el Ministerio Nacional. Y para los estudiantes que no tienen acceso a Internet, realizaron otra metodología. Pues hemos diseñado también talleres en físico. En este momento la institución, los estudiantes y los padres de familia están en la fotocopiadora. De esta manera está el compromiso de continuar con los procesos académicos desde casa. Y la Corporación de Instituciones Educativas Privadas de Manizales se reunió con la Secretaría de Educación para realizar educación virtual. Lo que permite que los docentes envíen todos sus trabajos, todo su material educativo a los estudiantes, ellos devuelvan la información y de esta manera tener una interacción pues muy dinámica con estudiantes, padres de familia y poder pues avanzar en lo que corresponde a la parte académica de los estudiantes. Escuela en Casa permite un parte de tranquilidad por parte de los padres de familia al ver que sus hijos continúan con el proceso de formación. O sea, no son vacaciones, no es para estar en la calle, para estar en los parques, para estar en el cine, no, es para estar en casa. Por otra parte, en Pereira también se encuentran en jornadas de desarrollo institucional desde sus casas. Creando distintas actividades, talleres y distintos recursos para generar para los estudiantes actividades que puedan reforzar y complementar las actividades académicas que llevamos antes de la situación generada por el coronavirus. Y la recomendación para los padres de familia es hacer partícipes del proceso de aprendizaje de sus hijos. Utilizando distintos medios audiovisuales, viendo temas de clases previamente entregados para ser reforzados en Internet, YouTube. Y a propósito de las medidas preventivas para no propagar el virus, les tenemos una película que pueden disfrutar desde su casa en plan familiar. Además, el cineforo del papel a la pantalla también se podrá disfrutar por medio del Facebook. Desde los hogares se puede disfrutar del séptimo arte. Antes de partir es la película recomendada a propósito de la situación que se está atravesando a nivel mundial. Y por otro lado, el cineforo del papel a la pantalla que se realiza usualmente en el Centro Cultural Luz y Tejada de Pereira también se podrá disfrutar desde casa. Antes de partir, La lista de Booker es una película bellísima protagonizada por Norman Freeman y Jack Nicholson, una película sobre el amor, sobre la amistad en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo. Y mañana a partir de las 5 de la tarde los invitamos a que entre a la página Facebook de la Secretaría de Cultura de la ciudad de Pereira. Allí tendremos la presentación del cineforo del papel a la pantalla con la película El vampiro de Düsseldorf, sobre la vida, obra y cómo fue arrestado y condenado el asesino Peter Kürten, quien fue conocido como el vampiro de Düsseldorf. El cineforo del papel a la pantalla se realiza todos los jueves. Llegamos al final de Sin Estrés. Mañana nos vemos con más información. Una feliz noche para todos. Que descansen.